La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. De la mañana con 6 minutos. Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Pablo, gracias, muy buenos días y reiterar la gratitud por la oportunidad de podernos dirigir con los ciudadanos. Con mucho gusto, mi estimado Eduardo, gracias a ti por asistir esta mañana aquí a Zona 3. ¿Cómo van las cosas en esta, diría yo, una lucha que has emprendido para limpiar totalmente la Junta de Conciliación y Arbitraje? Hemos dado a conocer en este espacio informativo de algunos de los muchos resultados que se han conseguido al interior de la misma, aunque con muchísimas resistencias, Eduardo. No es una cuestión sencilla. Estos abogados que se conocen pues en el medio laboral como los abogados talibanes, bueno, pues se han sentido pues cuando menos agredidos ante esta nueva política emprendida por la Secretaría del Trabajo que encabezas. ¿Cómo van las cosas, Eduardo? Bueno, Pablo, efectivamente quiero compartir con los ciudadanos, con tus radioescuchas, que hay bastantes resistencias. Es un tema que se vino arrastrando de años atrás, que estamos cumpliendo 7 meses en que el gobernador Aristóteles Sandoval nos traslada la confianza que él recibió cuando la gente lo elige como gobernante, y en lo particular yo siento un gran compromiso con él y con la gente. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que hoy estamos emprendiendo es una política de respuesta al compromiso asumido de ir contra la corrupción y la impunidad, que es lo que más daña a nuestro país y lo que más ha corroído a las instituciones. La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco fue corroída, penetrada y dañada en sus estructuras y en sus cimientos por la corrupción y por la impunidad. El panorama que nosotros encontramos, que yo encontré, pues realmente fue un panorama bastante difícil, con un tribunal laboral no solamente corroído en esa impunidad y corrupción, sino enfrentado por las representaciones obreras en una situación política jurisdiccional que dejó durante algunos meses a la Junta al borde del colapso institucional, toda vez de que se habían creado 3 nuevas juntas que eran virtuales, les turnaban asuntos sin que se pudieran resolver, se acumularon 3,000 asuntos solamente en el mes de enero, febrero y marzo, había presentado 1,000 amparos porque no les resolvían, la representación obrera pues no estaba debidamente integrada, pero además de ello pues un rezago de cerca de 50,000 expedientes, falta de personal, falta de apoyo, recursos materiales. O sea, parecía que la habían diseñado, de por sí mal diseñado el trabajo institucional, pero parecía que los últimos meses habían preparado todo para que hubiera un colapso administrativo jurisdiccional en el Tribunal Laboral, con gravísimos daños, tú lo sabes, para la estabilidad social y para el propio desarrollo económico. Hoy que hablamos tanto de competitividad, de productividad, de empleo, de inversiones, bueno, pues ahí habría que aplicar el discurso, o sea, en lo concreto. A lo anterior, Pablo, como se ha dado cuenta la ciudadanía, hemos emprendido una lucha frontal, y lo digo así porque sé que a muchas personas, ciudadanos, quizá les sorprenda que un funcionario del gobierno del estado diga las cosas quizás de manera muy cruda o muy directa, pero muy cruda es la realidad y muy lamentable lo que hemos encontrado, que ha dañado no solo a los particulares, a pequeñas empresas, a los propios trabajadores, sino dañado a las grandes empresas y al propio Estado, en ese desfalco que le han generado estos juicios laborales millonarios, y a las propias asociaciones civiles, como el caso del Banco Diocesano. Eduardo, para poner un ejemplo que pueda describir este accionar sobre todo de estos abogados, era que en el caso, por ejemplo, de los burócratas, bueno, pues ellos se aliaban, el burócrata supuestamente despedido,
con un abogado ¿Un funcionario? Y por el otro lado un funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Conseguían laudos millonarios a favor del trabajador y en contra de las finanzas públicas estatales, y se repartían el dinero entre los tres. No sé en qué proporcionalidades, pero esta era más o menos la práctica. Ese es el modus operandi que durante muchos años vinieron realizando y por el cual estafaron y fraudearon de manera millonaria a municipios, a dependencias públicas como el CIAPA, a dependencias del gobierno del estado y de igual manera pues al Congreso del Estado, ¿no?, que ha estado en los últimos años en el tema de los escándalos, pero hablamos de juicios de 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 11 millones, 25 millones, es decir, la industria fue creciendo, se les fue haciendo poco, y el modus operandi pues era sencillo. Ellos, y lo digo así claro para que se entienda, ellos demandaban salarios millonarios, el funcionario de la institución defendía mal el caso o no lo defendía, el funcionario de la junta local legalizaba la mentira, la falsedad, el fraude, y entonces emitían laudos por estas cantidades millonarias. Se hizo toda una industria y obviamente se creó una mafia, Pablo, una mafia fuerte, una mafia con muchos recursos, con muchas relaciones. Yo te puedo decir que al día de hoy, que estoy aquí a las 9:12 de la mañana de este día lunes, estamos nosotros al día combatiendo esta impunidad. Hacen alianzas con diversas diríamos personas o personajes o actores para buscar desestabilizar a la junta, presionan al personal, buscan de entre el mismo personal aliados para trabajar de brazos caídos y generar una situación como de alguna cierta parálisis, alguna cierta inacción, diríamos. Atacan a la presidenta de la junta local, y todo esto porque quieren seguir manteniendo esos, pues no privilegios, yo diría esas canonjías ilegales que nosotros no vamos a permitir. Esa es la otra parte. Y te pongo un ejemplo muy rápido también del modus operandi de estas personas. Hay un trabajador que demanda a una empresa, ellos lo representan, por alguna situación ese trabajador va a la cárcel durante 1 año y medio. En ese año y medio, mientras él está en la cárcel, ellos falsifican su firma para que les otorgue un poder amplio de dominio. Se quedan con 2 hectáreas en la colonia aquí El Fortín, en Zapopan, y el trabajador cuando sale dice: esa no es mi firma. En la junta se hacen omisos, estoy hablando del año 2011, y entrando al 2012 se hacen omisos. Entonces estos abogados se quedan con el beneficio del trabajador que había obtenido, que le habían pagado con terrenos, en este caso, que son 2 hectáreas. Entonces ese es un modus operandi. O sea, era un pago en especie que hacía la empresa al trabajador por salarios caídos o lo que haya sido. Así fue el laudo. Él tuvo un problema personal, dice que lo acusaron falsamente, pero bueno, él estuvo en la cárcel, y mientras estuvo él, le falsifican la firma, se otorga un poder, y toda esta mentira y falsedad se legaliza en la junta local, y hoy estas personas tienen 2 hectáreas, estamos hablando de 20,000 metros cuadrados en el Fortín, y a nivel federal te podría hablar de una mina de oro y plata en nuestro Tipaquillo, que quieren quedarse con ella, tienen 5 años litigándola, con todas las anomalías que te puedas imaginar, con todas las anomalías. Todo por el rubro laboral, supuestamente. Todo a través del rubro laboral. Podemos hablar del CIAPA. Te quiero decir que en el CIAPA esta administración ha logrado que el CIAPA no erogue hasta el momento cerca de 39 millones de pesos que ya estaban laudados, pero con ellos estamos peleando que no le roben al CIAPA poco más de 100 millones de pesos. Tú sabes que Haber presentó una denuncia, desarrolladora Haber, por juicios que alcanzaban los cerca de 90 millones de pesos. Entonces, Pablo, estamos hablando de un grupo de abogados y otros abogados más, no son los únicos, de estos señores que, bueno, debo decirte
que no debemos de mencionar que son los talibanes, porque ellos dicen que violamos sus derechos humanos. Tú sabes que ellos se autodenominan los talibanes, pero que no les tenemos que decir públicamente, y que debemos de llamarlos los señores abogados del corporativo González Esparza. Entonces los señores abogados del corporativo González Esparza, clarísimo, entonces son ellos. Claro, por supuesto. ¿Cuántos abogados están lo en componen? actuaciones? Cerca de 66 abogados, distribuidos entre 8 y 9 despachos.